domingo pasado introduje el sermón poniendo como ejemplo la vida de William Carey, un hombre con una gran visión misionera. Con esa famosa frase, esperas grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Se dice que eso fue un sermón, que eso fue un catalizador para que se fundara la Sociedad Misionera Bautista, que ha enviado a misioneros a varios países, incluyendo la India, donde Carey sirvió por más de 40 años. Era un hombre con una visión misionera. Esperas grandes cosas por Dios, emprende. Hay que salir. Hay gente que no ha escuchado de Jesús. Pero hoy quiero que tomemos como ejemplo este otro famoso misionero llamado Hudson Taylor, China, que se propuso sacar a la gente de la indiferencia por las misiones. ¿Qué se propuso Taylor? Diga conmigo, sacar a la gente de la indiferencia de las misiones. Taylor fue un misionero británico, allá por Londres, conocido por su trabajo en China y por fundar la misión al interior de China. Y él no solo fundó esta misión, sino que él revolucionó el ejercicio misionero desde su fundación. Él pasó 51 años viviendo en China. Y a través de su organización llevó al país oriental, a China, a más de 800 misioneros que pusieron en marcha 125 escuelas y dieron lugar directamente a 18,000 conversiones. Imagínense. Dice que así como el establecimiento de más de 300 estaciones de trabajo con más de 500 ayudantes locales en las 18 provincias de China. Taylor fue conocido por sus innovaciones y adaptaciones culturales. Él es el misionero, eso fue en esa época revolucionario, que se cortó el cabello de la misma manera que se lo cortaban los chinos. Sí, se rapó la mitad, mira en ese corte para que lo tengan presente, se rapó la cabeza por aquí y luego se dejó crecer el pelo por acá. Y tomó la vestimenta china. Entonces, las togas que se visten los chinos, como una manera de sumergirse en la cultura china. Eso no gustó a muchos creyentes de la época, que te estás metiendo te estás pareciendo al mundo, que no sé qué. Y no pegó muy bien eso. Entonces, él fue conocido por sus innovaciones y adaptaciones culturales. Taylor fue pionero en adoptar la vestimenta y las costumbres chinas, algo inusual entre los misioneros de su tiempo, pero esto le permitió ganarse la confianza y el respeto de los chinos. En una ocasión, mientras estaba en un receso, dice que él enfermó y le tocó regresar a Londres, en una exposición que tuvo, dijo esta famosa frase: ¿pueden todos los cristianos de Inglaterra permanecer quietos con los brazos cruzados mientras estas multitudes en China están pereciendo por falta de conocimiento, por la falta de ese conocimiento que Inglaterra posee tan abundantemente? Esa frase refleja la desesperación y la urgencia por movilizar a los cristianos en Inglaterra para que apoyaran a la misión en China. Taylor estaba profundamente preocupado por las almas perdidas de China y creía que los cristianos en Inglaterra tenían acceso al conocimiento del Evangelio, tenían la responsabilidad de compartirlos con aquellos que no conocían eso. Así que Taylor es un ejemplo de un hombre con conciencia misionera, en el sentido también de llevar el Evangelio con urgencia a las almas perdidas
en China. Y algo parecido vemos en este pasaje. Algo parecido vemos en las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos. Y quiero que empecemos por las instrucciones del versículo 7 al versículo 11. El pasaje menciona 3 instrucciones. Primero, el texto dice, versículo, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un ¿qué? Un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalia. No lleven 2 túnicas, les dijo. Si uno puede notar aquí que Jesús le pide que lleven solo lo necesario. Habla de un bastón, no podían llevar un bolso que es la alforja, comida, dinero, ni tampoco ropa de más. Pero también les dice que ellos debían quedarse en la primera casa que los recibiera. Ahí lo dice el versículo 10. Donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Ellos no podían estar brincando de casa en casa, debían quedarse en un solo lugar y recibir las atenciones brindadas. Y luego, si usted nota el versículo 11, la última indicación fue que ellos debían sacudirse el polvo de los pies donde no fueran bien recibidos, como una advertencia contra la gente. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué viajar con tan poco equipaje y sin comida y dinero? ¿Por qué solo ir con un bastón y unas sandalias? ¿Por qué depender de la generosidad de los demás y no llevar alimento y dinero? ¿Qué quería enseñarle Jesús a sus discípulos al enviarlos sin preparativos y provisiones? Dependencia de Dios. Amén. ¿Qué más se les ocurre? Muy bien. Que confiaran en Él. ¿Que fuera más qué? Que no fuéramos ambiciosos. Que no fuéramos ambiciosos. Interesante. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que las instrucciones no son literales. Hay un principio, como ustedes han dicho, hay una enseñanza detrás de eso. Hoy en día, cuando usted está predicando el Evangelio, si alguien no lo quiere escuchar, usted no va a hacer eso. Si no me quieres escuchar aquí, me voy. Eso era algo cultural de los judíos. ¿Cierto? Hay otra manera de decirle a la persona, gracias por escucharme, ¿sí? ¿Es cierto? Y me voy. Pero yo creo que están de acuerdo conmigo que hoy en día no se ve eso. De que te envíen a ti a hacer misiones sin provisión. Pocas iglesias o agencias misioneras envían misioneros sin apoyo económico. Hoy hay un evento de misiones aquí en la capilla. Hay varios misioneros de la denominación Igleico y pregúnteles a ellos, se dará cuenta. Algunos misioneros se les pide que consigan apoyo económico antes de salir al campo misionero. Les enseñan a cómo recoger fondos. Otros misioneros reciben un generoso apoyo de las ofrendas de la denominación o iglesia local. Casi ningún misionero hoy en día sale a hacer la obra de Dios dependiendo de la buena voluntad de las personas en el momento. La enseñanza de Jesús aquí describe, aparte de lo que ustedes dijeron, confianza, dependencia de Dios, guardar el corazón, pero quiero enfocarme en esto. Describe el carácter urgente de la misión. Los discípulos debían estar concentrados en lo que iban a hacer y no distraerse con cosas triviales de la vida. ¿Sí notan eso? Él quería que ellos se concentraran en el mensaje más que conseguir un buen alojamiento.
Él no los envía de vacaciones, sino como portadores de un mensaje de vida o muerte que debían predicar y no deben entretenerse en las cosas triviales de la vida. Entonces habla de la urgencia de la misión. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a despojarnos de las cosas que se convierten en un estorbo para que hagamos lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Y oiga esto, a veces, usted me dirá si me equivoco, nos distraemos en las cosas urgentes y descuidamos lo importante. ¿No es la diferencia? Importante. Por ejemplo, nos encontramos tan absorbidos por el trabajo y las responsabilidades diarias. Eso es urgente. Estamos constantemente preocupados por nuestras deudas y gastos, dedicando gran parte de nuestro tiempo y energía a ganar dinero y asegurar nuestro futuro financiero. Es que el que no trabaja, que no coma. Si no estudio, ¿cómo me voy a preparar para tener unos mejores ingresos? Aunque estas cosas son urgentes, son necesarias, pueden desviar nuestra atención de lo importante que es cumplir nuestra misión evangelística mientras estamos haciendo eso. Dígame amén. A veces, esto también es urgente, podemos dedicar mucho tiempo a actividades de entretenimiento. Los que nos gusta hacer deporte, diga Jesús, amén. Nos gusta hacer deporte, redes sociales, de vez en cuando uno consulta las redes sociales, está uno estresado, hombre, ¿yo qué voy a leer ahora? Yo voy a ver redes sociales. A veces es bueno ver redes sociales, ver series de televisión, salidas de integración, ¿cierto? Qué bueno, vemos una película, nos integramos. Es importante tener tiempo de descanso y de recreación. Pero insisto, estas cosas no deben desplazar nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio de Cristo. Cómo yo uso mis redes sociales, cómo yo uso mis tiempos de descanso para hacer misiones. No podemos distraernos en las cosas que son triviales y descuidar lo urgente e importante que es la salvación de las personas. La predicación del Evangelio se debe llevar con urgencia. Es lo que Jesús le enseña a los 12 en estas instrucciones, aparte de lo que ustedes dijeron. Y yo sé que no todos están llamados a ir al campo misionero. Que no falte que se asuste. Ay, Señor, no. Digamos, en el campo misionero, meter los pies en el barro, piense en esta presión yendo en el camino. La gran comisión cuando dice, vayan y hagan discípulos, es mientras tú vas caminando. O sea, mientras tú vas a la universidad, mientras tú vas al trabajo, mientras tú te estás relacionando con tu vecino, el punto es, haz misión. Todos podemos involucrarnos. Y yo le pido al Señor que mueva mi corazón y mueva el corazón de la iglesia a las necesidades físicas y espirituales que tienen las personas. Que tú y yo seamos como una iglesia con un corazón misionero. Que IBM Robledo sea una cuna misionera, donde se nutren, donde se prepara y donde se envían misioneros. Es mi oración últimamente. Que cada domingo cuando uno viene a la iglesia, durante la semana, a enfrentar este mundo. Quiero cambiar la metáfora como la base militar, una pequeña embajada del reino de los cielos, la base militar, donde usted viene como soldado a prepararse
Algunos vienen cansados, heridos, como dice la canción, cansados del camino, pero recibes palabra, recibes ánimo y vamos al campo nuevamente. Mire así en la iglesia. Algunos se están portando mal como soldados, están distraídos y tiene que llamarlo el general. Ven acá, soldado, hágame 10 de pecho ahí y empieza a corregirlo. Y mire la iglesia como ese espacio donde usted es animado, pero también es exhortado y corregido y equipado para salir. Hay gente, mis amados hermanos, y muchos pueden estar aquí presentes, que si no escuchan el mensaje del evangelio, su alma se va a perder en el infierno. Y a ti y a mí nos debe importar eso. Hay gente que si no escucha el mensaje del evangelio, le dice que la fe viene por el oír. Si no lo escucha, ellos no pueden creer. Sus pecados no van a ser perdonados. Porque hay algo que tiene la predicación de la palabra de Dios. Dice que es poder de Dios. Dios usa la predicación de la palabra para conceder el arrepentimiento a las personas y darles la fe en Jesucristo. La predicación despierta a las personas, te confronta, te muestra que eres un pecador separado de Dios. Pero en Cristo Jesús tus pecados son perdonados y eres reconciliado. Y hay gente que necesita escuchar eso. Vives en este mundo sin esperanza. Estás absorbido por las preocupaciones de la vida y te has dado cuenta que los afanes de este mundo no le dan felicidad y plenitud, satisfacción a tu vida. Eso no es suficiente. Y ya Dios te lo ha venido diciendo meses, años. El gozo de la vida está en Cristo Jesús. Hay gente que necesita escuchar eso. Y usted lo puede decir como yo, emocionado. Yo lo puede decir con palabras, con su personalidad. Y Dios va a usar. Estamos en corazones de mármol, gente que se resiste a creer. Y esa semilla va dando fruto. Va dando fruto. Llega un momento que es como martillo que quiebra. De tanto golpear, después de tanto golpear, tanto escuchar, Cristo te ama. Y de tanto escuchar eso, en Cristo hay plenitud. Llega un momento en que el corazón, que es como un mármol, se quiebra. Y experimentas el amor de Cristo. Y puede ser que algunos, mientras estábamos cantando, lo estaban experimentando. Porque hacemos misiones con lo que cantamos también. Amén. Y algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a no distraernos y darle prioridad, urgencia a la evangelización es: todo empieza con la oración. Pídele a Dios sabiduría. Oiga esto es para la iglesia. Y discernimiento para identificar y superar las distracciones que no te dejan relacionarte con las personas y compartir el evangelio. Pide sabiduría, porque a veces no somos conscientes de que los afanes de este mundo nos están absorbiendo y estamos 24/7 en el trabajo, 24/7 en mis problemas, 24/7. Hey, hello, Señor, abre mi mente y ayúdame, Señor, a superar, porque hay gente que lo sabe. Sí, pastor, yo sé que me está faltando. No, dile a Dios que te dé la gracia de poder hacer misiones donde estás. No es que usted se va a poner a predicar ahora en el trabajo. Un momentico, señor. Jefe, ¿me permite aquí? No. Usted el trabajo va a trabajar. Hay cristianos que dan mal testimonio porque se ponen a estar predicando en el trabajo y no. Tú aprovechas las oportunidades que se presenten en el trabajo. Estás conversando con el muchacho con el que llevas la caja, te hace una pregunta, tú le respondes. Están en la hora del almuerzo y allí, tú estás con una sensibilidad espiritual de lo que está pasando a tu alrededor. Y Dios te va a dar palabra para eso. Si tu agenda laboral es muy apretada
Organiza tu tiempo para que tengas horarios específicos para orar por tu vida espiritual y orar también por la conversión de otros. Es bueno que usted tenga una agenda. Si no son tan cuadriculados como mi persona y María de Mar, que ella es nivel 2 más que yo, bien organizada, y estar colocando ahí en el cronograma de oración, lo que hay que hacer, la agenda y todo eso, usted hágalo en su mente. Entonces, tal día, ¿se acuerdan lo que hicimos en el retiro de familia? Los viernes, eso es intocable. Alejandra y yo, después de la hora del almuerzo, tenemos nuestra devocional familiar y vamos a orar. O sea, que usted aparte días específicos para orar en familia, aparte de sus días que son personales. ¿Se acuerdan? Que tenga esos espacios y que los defienda. Yo puedo hacer esa pregunta, María del Mar, de cómo nos fue con esas prácticas, cómo nos está yendo con eso que nos propusimos en el retiro. Amén. Los que fueron, amén. Y lo otro es, algo que te puede ayudar es, rodéate de hermanos en la fe que te animen y te mantengan responsable en tu misión. A veces uno está todo débil, sin ganas de orar, saca uno la leña ¿cómo es? Del fuego y se está apagando. Tienes tiempo que no vienes a la iglesia, tienes tiempo que no haces tu devocional, tienes tiempo y te estás apagando. Me gusta esa metáfora, pero si tú la metes otra vez en el fuego, te contagia y te anima. Cómo está orando Anderson, cómo está orando y cómo cantan ellos aquí en la alabanza. Eso te anima, te desafía. Así que, por favor, no desplaces fácilmente las reuniones de los miércoles y los domingos. Únete a un grupo en casa, por favor. O abre un grupo en casa donde tengas esos espacios con hermanos en la fe. No dependas de la comida, del alimento del domingo. No. Que cuando ya quiera llegar el lunes, ustedes han hecho ayunos de 2 días. No, a veces llegan ya a las 5 de la tarde. Auxilio, Señor, ayúdame. Si dependes del banquete del domingo, el otro domingo vas a venir carabeludo así, flaco, delgado. ¿Ustedes han visto ese meme? Un meme donde hay un día sin orar y está el perro así. 2 días sin orar y está el perro. 1 semana sin orar y está el perro. 2 meses sin orar y tremendo. Cuando uno deja de orar se pone de mal genio. Cuando uno deja de orar y de alimentarse, nivel de paciencia, así ve. No me pueden decir nada porque necesitamos alimentar nuestra vida espiritual en comunidad. Eso ayuda a que no te distraigas en la urgencia de las misiones. Ahora bien, en la segunda parte del sermón, el contexto de las misiones, uno también puede notar que las misiones se dan en un contexto de sufrimiento, un contexto de oposición. Taylor también enfrentó algunas oposiciones. Se dice que Hudson Taylor enfrentó numerosos desafíos en su misión en China, incluyendo enfermedades graves, la pérdida de varios de sus hijos y su esposa. La desconfianza inicial de los chinos, no le creían. Y a pesar de las dificultades financieras también, los conflictos internos y externos, perseveró con una fe inquebrantable. Su adopción de las costumbres chinas le ayudó a ganarse la confianza de la gente y su compromiso profundo con la evangelización lo convirtió en una inspiración duradera. Hudson Taylor. Más, dicen que Hudson Taylor fue influenciado por William Carey, que se llama el padre de las misiones modernas. Y él vio lo que hizo William y eso él lo motivó desde muy jovencito. Yo quiero ir a China. No podemos quedarnos con el conocimiento que tenemos aquí los ingleses.
Hay gente que se pierde por la información que nosotros tenemos, hay que compartirla. Y uno puede notar eso aquí en el texto. Cuando los 12 salieron a predicar en un contexto de intensa opresión espiritual y oposición humana, con el relato de la muerte de Juan el Bautista. Si hablamos de conciencia misionera, tenemos que tener eso en cuenta. Las misiones se hacen en un contexto de opresión, de dificultades. Eso no crea, usted tiene que estar preparado a lo que va a ir. Ay, es que yo no quiero predicar porque me da miedo el rechazo de la gente. Tienes que estar preparado al rechazo de la gente. No te están rechazando a ti, te están rechazando a Jesús. Así que, por favor, no lo tomes a personal. Eso no es contigo, es con Jesús. Entonces, tú tienes que estar preparado para eso. Y se nota en la muerte de Juan el Bautista. Pero, a pesar de eso, Marcos nos muestra que el reino de Dios sigue avanzando. La voz de Juan se apaga, escuche esto. La voz de Juan se apaga, pero 12 nuevas voces resuenan con el mensaje de Dios. En el versículo 12, Marcos menciona que los 12 salen a predicar el arrepentimiento y expulsan demonios, ungen con aceite y sanan a los enfermos. Si usted mira en el versículo 30, Marcos dice que los apóstoles regresan con Jesús y le informan todo lo que habían hecho y enseñado. Y es interesante notar que en medio de la misión se encuentra la historia de la muerte de Juan el Bautista como un paréntesis que nos muestra lo peligroso o el peligroso contexto en el que se está llevando el evangelio. Y el punto del pasaje no es atemorizarnos. Tú lo notarás que no te quiere intimidar para que no prediques. No, si me va a tocar vivir eso, mejor me quedo en mi casa viendo mi serie de Netflix, El Desafío, que está bien bueno, metieron al pibe en estos días. No, déjame aquí quieto. No, el punto del pasaje es que tú tomes conciencia que los peligros y las oposiciones que enfrentamos como mensajeros de Dios no detienen la causa de Dios. Muere Juan el Bautista y ya Dios estaba levantando a 12 mensajeros. Ese es el punto del pasaje, que las oposiciones humanas no van a detener la causa de Dios. El pasaje está dividido en 3 escenas. Primero se describe la fama de Jesús, del versículo 14 al versículo 16. Se dice que por la predicación de los 12, Jesús era muy célebre. Y el rey Herodes pensaba que Juan el Bautista, el que él había decapitado, había resucitado. Parece que la culpa por la muerte de Juan el Bautista puso muy supersticioso. Mira lo que produce la culpa. Puso muy supersticioso al rey Herodes. En la segunda sección del pasaje, de 17 al 20, uno puede notar que el autor está recordando la causa del arresto de Juan, que fue por su predicación en contra de Herodes. Juan había denunciado el pecado de adulterio que Herodes había cometido al casarse con la esposa de su hermano sin que estos se divorciaran. Él denunció eso. No está bien que estés con la esposa de tu hermano. No está bien. Arrepiéntete. Yo sé que ese mensaje no pega mucho hoy. Pero eso es lo que Dios le pidió que hiciera. Esto provocó un profundo rencor en Herodías, esta mujer, quien deseaba matarlo, pero no podía hacerlo porque Herodes temía a Juan. Entonces fue la firme predicación de Juan en contra del pecado y su llamado al arrepentimiento lo que lo llevó a la cárcel. Pero en la última sección, la muerte de Juan, finalmente se relata la muerte de Juan el Bautista durante la fiesta del cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías
estaba danzando, o se le pidió que danzara, y al parecer, por lo que produjo en Herodes, fue una danza muy sensual, que lo agradó tanto que en un acto imprudente le promete concederle hasta la mitad de su reino. Y eso era un acto como todo prepotente, como cuando tú estás rodeado con tus amigos y pida que yo pago. Entonces, si tú estás allí y tú quieres fanfarronar de lo que tienes. Es más, si usted estudia el texto, culturalmente, Judea estaba dividida por varias regiones y no había un rey único. Herodes el Grande, Herodes es un título que se le da a una persona que está gobernando. Herodes el Grande en los tiempos de Jesús era el dueño, el que gobernaba todo eso. Pero cuando Herodes murió, y este Herodes era Herodes el tetrarca, es decir, gobernaba como la tercera parte de Judea. Habían otros Herodes en otras regiones. Pero Marcos dice el rey Herodes, a mi parecer como un tono burlón. Este que se está creyendo rey, que ni es rey porque está gobernando apenas la tercera parte de Judá, está aparentando lo que no tiene. Te daré la tercera parte de mi reino, como para impresionar. Es un acto de orgullo que tiene ese señor ahí. Dice que la joven corre a consultar a su mamá. Mami, ¿qué puedo hacer? Y la mamá le pide la cabeza de Juan el Bautista. Mamá aprovechó la oportunidad. Influenciada por su madre, la joven cumple su promesa debido a la presión social y su deseo de mantener su reputación. Pero es curioso el impacto negativo que pueden tener los padres sobre los hijos. Una jovencita, 15, 16 años, enseguida le fue a decir a Herodes, dame la cabeza de Juan el Bautista, influenciada por su madre. Mira cómo los padres pueden influenciar para mal a los hijos, con sus acciones y con sus palabras. Mi hijo, mentir es malo. Repita conmigo, mentir es malo. Mentir es malo. Y lo viene a buscar él para diario, dile que no estoy aquí. A veces, y el hijo crece con esa conciencia mentirosa. Eso me llama la atención. Pero el punto aquí en esta sección es que Juan es decapitado y su cabeza es entregada a la joven. Y termina diciendo que los discípulos de Juan recogen el cuerpo, lo entierran y se vuelve nuevamente a la escena principal. Los apóstoles han terminado su misión. Y es una historia que no es agradable. No es agradable, pero está puesta para mostrarnos el contexto peligroso en el que nos encontramos y el tipo de personas con las que lidiamos a predicar o en la que podemos caer muchos de nosotros. Y hay varias lecciones que quiero ir concluyendo con esto. Primero, uno aprende que en el contexto en el que nos encontramos, el pecado siempre seduce y destruye. Cuando se observa las vidas de Herodes, Herodías y su hija, encontramos a un grupo de personas que se fueron hundiendo cada día más y más en un abismo de pecado que destruyó sus vidas y los convirtió en instrumentos de destrucción. Con esa clase de gente lidiamos o podemos nosotros ser lidiados por otros. Alguien ha dicho que el pecado nunca te lleva por buen camino. El pecado nunca produce nada bueno. Siempre es destructivo, siempre oscurece el entendimiento, siempre es peligroso. El pecado no es un juego.
aunque algunos estén jugando con el pecado. El pecado no está jugando contigo. Si en esta mañana hay algo que tú sabes, no tengo yo que denunciar tu pecado, la misma palabra de Dios está escrita en tu corazón y tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Si hay algo en esta mañana que estás haciendo en contra de la ley de Dios, por muy inocente que sea, es un veneno mortal que va a destruir tu vida y la imagen de Dios en ti. El pecado es destructivo. Al principio va a ser es inofensivo. O parece inofensivo. Una pequeña mentira, ¿cierto? Para ganar unos pesitos de más en el trabajo, para que mi esposa no se dé cuenta que yo estaba haciendo esto, no sé, o mi esposo. Una corta escena pornográfica para distraer la mente. Un comentario difamador con la excusa de que estabas molestando. Ay, se estaba molestando. Y en esa molestada me pegaste la puñalada o sembraste la discordia en los demás y causó una división grande. ¿Sí? Así va empezando como algo que parece inofensivo, pero es como una telaraña que te va atrapando y destruye tu alma. La petición de la hija de Herodías era descabellada y era para que Herodes reaccionara y viera lo que el pecado le estaba haciendo a su familia. A Herodes le llamaba la atención la predicación de Juan. Algo estaba ocurriendo dentro de él, pero la maraña del pecado había enredado tanto su corazón que él no reaccionó como debía. Y en ese momento crucial de su vida, cerró para siempre la condenación de su alma. Mira todo lo que produjo el pecado en Herodes y en la hija de Herodías. Que Dios permita, mis amados hermanos, que muchos de los que estamos aquí reaccionemos cuando todavía hay tiempo de escapar del pecado. Que reaccionemos. Por otra parte, este relato de la muerte de Juan el Bautista también nos enseña que en el contexto en que predicamos el Evangelio, siempre será ofensivo a las personas. Por más que querramos decirlo con un buen tono, con palabras suaves, siempre el Evangelio va a ofender a la gente. Porque te hace ver lo que tú no eres el centro del universo. Te hace ver las cosas te hace ver que las cosas no son como tú quieres que sean. Te dice lo que no está bien en tu vida y eso es bueno que suceda, pero no lo vemos en el momento. El médico para que meta bisturí, le meta anestesia a tu enfermedad, a tu cáncer, tiene que cortarte la carne. Te va a doler, te va a incomodar lo que se te va a decir. Nos incomoda lo que se nos dice. Pero si no le mete bisturí a eso, no puede sacar el tumor que tiene. Y la palabra de Dios es como el rayos X, donde o como un espejo, que tú estás leyendo la palabra de Dios, la estás escuchando y tu corazón está siendo expuesto. Y no es para que te sientas, me están ofendiendo. Cuando tú te miras a un espejo, el espejo lo que hace es mirar la suciedad que hay en ti. Y tú no miras al espejo diciéndote, mira lo sucio que tienen los ojos, cochino, que no sé qué. No, el espejo te está mostrando que tienes la cara sucia para que te limpies. Lo mismo, esa sala de rayos X te mete para que vea la suciedad que tú tienes, a fin de que te limpies. Y eso es lo que hace el Evangelio. No nos gusta, pero nos está mostrando que tenemos un problema con el corazón. Nos está mostrando que hay una suciedad que te tiene vacío y seco y que te está destruyendo. Pero que en Cristo Jesús puede haber una restauración. Dígame amén. Y hay una famosa frase de MacArthur, John MacArthur, que dice: no suavices el Evangelio,
Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Deje que se ofenda por un momento. Y yo creo que esto vale la pena aclararlo. Cuando uno dice que la verdad ofende, no quiere decir que cuando tú vas a hablar con una persona, yo he dicho eso varias veces, pero lo voy a volver a decir. Tú le vas a cantar sus 3 verdades en la cara. Que tenía que decir, se lo dije, me lo saqué, y allá quedó el hermano o la persona. No es decir la verdad en la cara para herir a la gente. No es decir la verdad con el propósito de corregir a las personas. Y eso lo dice uno con tono suave y con tono firme. O usted cuando su hijo está, que no quiere hacer caso, Gaby, mi amor, mi vida, Christopher, cochón bello, decimos así una cosa, cochón bello. Llega un momento en que, Christopher, hágame el favor, Gaby, hágame el favor, que no se suba allí. O sea, tú tienes que hablar fuerte, ¿cierto? O sea, no nos sintamos que nos están señalando, juzgando. Cuando alguien te va a decir algo con un tono fuerte, porque a veces tú tienes que reaccionar cuando te hablen fuerte. No está bien lo que estás haciendo, renuncia a tu pecado. Y por favor no pida perdón. ¿Me perdonas por lo que te voy a decir? ¿Por qué vas a pedir perdón si sabes que lo que está haciendo la persona está mal? ¿Me perdonan si fui muy directo con ustedes? No suavices el evangelio. Si la gente se ofenda por decir la verdad con amor, que se ofenda, porque Dios va a usar esa ofensa para que se convenza de que está mal y que necesitas un salvador. Necesitas un salvador. Necesitas que alguien te perdone. Por eso es que te hablamos así. Herodías le molestó la predicación de Juan. Le ofendió que le hablaran de arrepentimiento. Se llenó de rencor porque le denunciaron su pecado. El evangelio es ofensivo. Hay que ser sincero con las personas y decirles la verdad. Y por favor, no vayamos a pensar que los creyentes estamos exentos de reaccionar mal a lo ofensivo que es el evangelio. Te pregunto, ¿cómo tú sueles reaccionar cuando alguien te amonesta y quiere corregirte? ¿Te acercas a esa persona con una profunda gratitud por querer ayudarte a ser más como Cristo? Gracias. Gracias porque la salvación es por gracia. Y hoy me recuerda que soy un vil pecador que necesita ser perdonado una vez más. Gloria a Dios por la gente madura que reacciona así. Gracias por corregirme. Gracias por decirme lo que está mal. Me recuerdas que soy pecador y que necesito ser perdonado. ¿Me puedes perdonar? Y tú aprovechas ahí enseguida. ¿Me puedes perdonar? Ayúdame, es que Cristo me liberó, pero todavía estoy en este proceso. O hay algunos que hacen la oración esta que me la escuché estos días. Señor, tú sabes que yo soy como un gusano delante de tu presencia, pero hay de que me trate como un gusano. El evangelio nos recuerda que todos somos unos viles pecadores necesitados cada día de su perdón y de su gracia. Si alguien te amonesta, agradece esa corrección. En tercer lugar, tercera aplicación, es que en el relato de la muerte de Juan el Bautista, también nos enseña que en el contexto en el que predicamos el evangelio, Dios es el dueño de nuestra vida y sus caminos son misteriosos. Fue Dios quien le ordenó a Juan el Bautista que predicara ese mensaje. Y cuando se le ordenó, ya sabía que le iban a cortar la cabeza. A Dios no le tomó por sorpresa la muerte de Juan el Bautista. Sus caminos son misteriosos. Herodes y Herodías pudieron haber recibido la cabeza de Juan en un plato, pero nuestro Señor recibió su alma en los cielos por toda la eternidad.
Juan perdió su cabeza, pero Herodes y Herodías perdieron su alma. ¿Quién perdió en ese salón aquella vez? ¿Juan o Herodes y Herodías? Al final de cuentas, no existe ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió en esa historia. Juan es el vencedor, victorioso, no Herodes ni Herodías. Pero tú y yo no lo estamos viendo así, en el momento. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos sin importar las consecuencias. Dios es más sabio que nosotros. Y todo lo que hace es mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Si mi sufrimiento va a servir para que la gloria de Dios, para que Dios se dé a conocer, qué oración tan usa el sufrimiento de mis familiares, Señor. Si la muerte de mi familiar va a servir para que otros vengan a Cristo, úsalo. Qué madurez, de esta manera. Si mis deudas o presiones económicas van a servir, Señor, para tu gloria, úsalas. La mayoría de las cosas que Dios hará o va a hacer en tu vida, no las vas a entender. Es un asunto de confianza. Él es bueno, Él es sabio y está guiando tu vida para lo mejor, aunque no lo entiendas. Y por último, también aprendemos de esta historia que nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Alguien dijo que la derrota de sus mensajeros no derrota la causa de Dios. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, dijo Tertuliano, padre de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cada vez que persiguen a la iglesia y matan a un misionero en el campo misionero, es como si plantaran una semilla que diera fruto en abundancia. Eso lo dice la historia bíblica y lo dice la historia del cristianismo. La persecución hace que se potencialicen las misiones. Y a veces pienso que eso tiene que pasar muchas veces en nuestro contexto para que despertemos. La persecución y el sacrificio de los mártires no detiene la obra de Dios, al contrario, fortalecen y expanden la iglesia, demostrando que la causa de Dios da fruto en abundancia y que es indestructible. Mataron a Juan el Bautista, pero ya Dios estaba levantando a 12 apóstoles. Mataron a los 12 apóstoles como mártires, con la excepción de Juan, pero Dios siguió levantando nuevos misioneros. La iglesia sigue predicando en el siglo XXI y continuará predicando hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Aquí estamos todavía. Los Herodes y las Herodías de este mundo vendrán y pasarán a lo largo de la historia. Pero Dios seguirá levantando hombres y mujeres débiles como tú y como yo, fortalecidos por su bendita gracia, que saldrán a hacerle resistencia a los Herodes y a las Herodías de este mundo. Si no lo hacemos, tú y yo, no se va a detener la obra de Dios. Dios va a buscar a otra persona. Pero nosotros haremos perdido el privilegio de participar en el proyecto magno del universo, que es la redención de las personas. Que Dios siga levantando a hombres como Juan el Bautista y como los discípulos, dispuestos a hacer lo que hay que hacer sin importar la consecuencia. La predicación del Evangelio se debe llevar con urgencia en medio de mucha oposición espiritual, pero avanza a pesar de las adversidades. Así como Hudson Taylor no permitió que las adversidades lo detuvieran, los discípulos también continuaron su misión a pesar de la oposición. Que el ejemplo de Taylor y los discípulos nos inspiren a no permanecer indiferentes ante la necesidad espiritual de nuestro mundo. Que Dios, oiga esto,
nos conceda un corazón completamente entregado a Él y lleno de amor por las almas perdidas, para que podamos avanzar con valentía y fe en la misión que nos ha encomendado. Esta frase está actualizada. Miren, hoy Taylor diría de esta manera: ¿pueden todos los cristianos en Medellín, Antioquia, permanecer quietos viendo sus redes sociales mientras estas multitudes en todo el mundo están pereciendo por falta de conocimiento, por falta de ese conocimiento que la iglesia IBM Robledo posee tan abundantemente? Que Dios nos ayude a usar lo que hemos recibido para unirnos a la obra de Dios. Y quiero nuevamente terminar cantando esta canción que estamos impulsando durante este mes. Sí, le invito a que se coloque de pie y la cantemos escuchando la melodía.